La papisa Juana, la mujer que burló al Vaticano, se disfrazó de hombre y llegó a convertirse en papa. Su historia terminó con gritos, sangre y un parto en plena procesión. ¿Mito o verdad? Aquí comienza una de las leyendas más prohibidas de la Iglesia. La historia cuenta que en el siglo IX nació una joven con una inteligencia fuera de lo común, pero como era mujer, no podía estudiar. Así que se disfrazó de hombre y tomó el nombre de Juan. Ingresó al mundo académico. Dominó la teología, la filosofía y las lenguas antiguas. Su talento era tan grande que llegó a ser sacerdote y más tarde, papa. Gobernó con sabiduría y nadie sospechaba su secreto. Hasta que, en plena procesión por las calles de Roma, Juana, vestida con los ropajes papales, entró en trabajo de parto, frente a toda la multitud. Algunos dicen que murió ahí mismo, otros, que fue apedreada o encerrada hasta su muerte. La Iglesia borró su nombre de los registros, pero el escándalo ya no se podía ocultar. Años después, empezó a usarse una silla extraña en las ceremonias papales. La sedia estercoral, una silla real, con un agujero en el centro. Está en el Vaticano, y aunque no hay pruebas claras, algunas versiones dicen que se usaba para comprobar el sexo del nuevo papa, porque la idea de que una mujer llegara al trono papal había dejado una herida profunda. ¿Juana existió realmente? Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero su leyenda fue tan creída, tan repetida y tan incómoda, que alguien se encargó de borrarla. Juana se convirtió en algo más que un nombre, una advertencia para el poder, y una inspiración para todas las que alguna vez tuvieron que esconderse para brillar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la papisa Juana fue real, o solo una leyenda peligrosa? Y como buen martes 13, hoy el Dr. File nos lleva a un enigma que hasta hoy sigue siendo motivo de asombro. La historia de la mujer que fue papa. ¿Mito o verdad borrada? Dr. File, qué rico tenerlo de vuelta y escuchar de sus palabras esta historia. ¿Cómo fue que una mujer llegó a ser papisa o papa? Querido Pedro, bueno, esta es una leyenda no aceptada por el Vaticano oficialmente. Así que eso es lo primero uno que tiene que decir. Nosotros vamos a contar lo que no está aceptado por la jerarquía eclesiástica. Pero la historia la transmitió. Así es. Y que nos remonta, mira, lo primero que uno tiene que saber de esta leyenda es que nos remonta al siglo IX. En el siglo IX solamente leían y escribían los sacerdotes, los curas, los monjes, y solamente los hombres, a tal grado que para saber si tú eras cura bastaba abrir un libro. El que lee, se decía, es cura. ¿Ya? Eso es lo primero. Es decir, el conocimiento de las letras no estaba dedicado a la mujer. ¿Ya? Y también, Pedro, uno tiene que saber que la Iglesia, en su doctrina, en aquel entonces, bueno, era muy cruel contra la mujer. Se asimiló a la mujer hasta con el mismo demonio. Hay un libro que se llama La mujer del siglo XII, donde que te narra un poco la precaria situación en que vivieron las mujeres durante mucho tiempo frente a una jerarquía de machos, al fin y al cabo, bien machista de la Iglesia. Ese es el contexto primero. Las mujeres no podían leer ni escribir. En los cuadros, por ejemplo, aquí en la iglesia de San Francisco, las mujeres salen como las tentaciones. Siempre la tentación de este santo, la tentación del otro, siempre son mujeres. Por eso mismo, acuérdate que hablamos la otra vez de que en realidad esto fue una manipulación que culpó a la mujer del pecado original que en realidad lo había cometido Adán. Pero sea lo que sea, se llega a este siglo IX y aparece en escena esta papisa Juana. Pero su historia proviene evidentemente de Alemania y ella fue hijo, según esta narración y esta leyenda, de Gerberto, de un monje que se llamaba Gerberto. Y como monje, claro, leía y escribía y en consecuencia el papá de esta mujer tenía muchos conocimientos. Y ella, al nacer en esta familia, fue alimentándose de sus conocimientos del padre, etc. Y era muy inteligente. Era brillante aparentemente. ¿Y qué es lo que sucedió?
como las letras estaban solamente preservadas para los monjes, ella decidió a temprana edad, de alguna forma, disfrazarse de hombre para ir no solamente leyendo, sino que también para estudiar, para escribir, para leer. Y se fue poco a poco metiendo, como hija de monje, bueno, se fue metiendo y fue visitando diferentes partes de la cristiandad, bibliotecas, etc. Recuerda que las bibliotecas fueron el núcleo de las posteriores universidades. Y ella apareció, su primer trabajo fue de escribana. Recuerda que en aquel entonces todos los libros, no había imprenta, entonces todos los libros eran escritos a mano. Ella fue primero escribana y después fue incursionando en diferentes ciudades de la cristiandad, donde fueron perfeccionando su conocimiento. Y como tú lo decías, una mujer brillante. Pero para lograr eso se disfrazó de hombre. Y claro, fue tan brillante que en un momento dado llega al Vaticano y se transforma, debido a su brillantez, en el secretario del Papa de aquel tiempo. Wow. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Pero todos pensaban que era hombre. Lógico, porque sí, las es mujeres el tema. no estaban permitidas para llegar a ese cargo. Claro, eran las encarnaciones del adversario en aquel entonces. Las pobres mujeres la pasaron muy mal. Yo siempre le digo a mi amiga, tienen mucha suerte de haber nacido en estos tiempos, porque unos siglos atrás, acuérdate que ni podían estudiar en la universidad, y no hace mucho tiempo. No hace mucho, no podían votar. No podían votar. No tenían alma, decían. No tenían alma, y eran la encarnación del diablo en aquellos tiempos muchas veces. Pero bueno, ella logra la sucesión. Y aquí está el punto, porque ella al hacerse papa, toma el nombre, o habría tomado el nombre, de Benedicto III o de Juan VIII. Es decir, cuando aparece en la historia Benedicto III o Juan VIII, estamos hablando del 855 al 857. Fueron 2 años con la papisa Juana, haciendo o de Benedicto III o de Juan VIII. Y ahí es donde uno no se sabe, porque se pierde la historia. Pero ¿qué es lo que sucede con la papisa? La papisa asume su rango y queda embarazada de un embajador de Sajonia, si mal no recuerdo. Así es. Y claro, con su túnica y su, qué sé yo, no se notaba. Estaba gordito el papa. Está un poquito gordito, en realidad. ¿Y qué es lo que sucede con la papisa Juana? Ya como papa, en una procesión, según se cuenta, ella da a luz durante la misma procesión. Y es ahí donde la historia se diluye. Pero lo que habría ocurrido, primero, debido a que la cristiandad está viendo que este papa, imagínate la escena. Sí, en plena si esto calle. fue así, caminando en plena procesión, da a luz a un niño. Según lo que se cuenta, fue asesinada. Algunos dicen que fue lapidada ahí mismo. No se sabe qué ocurrió. Y el niño desapareció. Pero siembra la duda, y aquí está el punto, porque te plantea un tremendo problema doctrinal. ¿Por qué el Vaticano y por qué la cristiandad, al menos a nivel de sus jerarquías, solo son hombres y no pueden incluir a las mujeres, salvo como monjas o como alguna otra cosa, pero no como papa? Entonces, te genera un inmenso problema doctrinal. Eso es lo primero, y que hoy día toma mucha importancia, porque hay iglesias dentro de la cristiandad que toman a las mujeres y pueden hacer de cura a las mujeres, pero no en la Iglesia Católica. Y también
generó tanto problema esta elección que se construyó una silla Sí, pues. que posteriormente al menos permitiría verificar si los sumos pontífices eran hombres o mujeres. Hacían como un tacto en la silla. Claro, la silla tiene un hoyo, digamos, justo abajo. Entonces alguien mete la mano y según la tradición dice, duos habet et benependentes, dos hay y cuelgan bien, ¿ya? Así se habría verificado la virilidad o la masculinidad de los papas posteriores a este episodio del siglo IX. La papisa Juana demuestra también algo muy importante, que es esta mujer inteligente, Sí, esta mujer que quiere brillante. realmente aprender, que tiene conocimiento y que es tan brillante porque aprendió muchas lenguas también. No solamente doctrina, sino Claro. que lenguas. Entonces, te planteo desde aquel entonces que la mujer puede llegar hasta el mismo nivel que el hombre. y más. Pues, Y más también. Cristian, ahí hay una contradicción que me nace. Si la iglesia no reconoce esta narración, ¿cómo está la silla? ¿Por qué pareció esa silla? Es porque algo debe haber de verdad y que el Vaticano ha querido borrarla, pero la papisa Juana yo creo que existió. Y como dices tú, una mujer brillante, inteligente. Bueno, yo personalmente creo que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Mira, Es yo mi tam- opinión. ¿Ah? Yo La estoy también dando. pienso que ella existió, ¿ya? Porque está la silla Está por la un lado, silla. ¿ya? Y también está esta historia, ¿sí? Esta historia, ¿por qué resuena? Hay documentos también, yo tengo en los archivos, documentos antiguos que hablan de esto. Es decir, esto no es una invención de ahora, sino que es una invención que Ahí quiso... estamos viendo la silla donde hacen el tacto para ver si el pontífice tiene sus testículos. Duos habet et benependentes, dos hay y cuelgan bien. Es lo que dicen cuando hacen Cuando el los tacto palpan. abajo, ¿ya? Pero por supuesto que sí. Yo también pienso que esta leyenda tiene una base, ¿ya? La pregunta es, otra de las preguntas, aparte de lo que más importa, yo creo que este episodio, lo que a mí me deja de importancia sobre todo, es la igualdad gemelar entre el hombre y la mujer. Es decir, ¿por qué una iglesia menosprecia a la mujer? Teológicamente, doctrinalmente, no me parece que sea así. Para mí, no. El hombre y la mujer son iguales. Es decir, son complementarios. Son totalmente diferentes. El hombre y la mujer son diferentes, pero Sí. son complementarios. Y en ese equilibrio, igualdad gemelar. A eso me refiero. Cristiano, Pero- ¿tú crees que algún día la iglesia va a aceptar a una mujer para que pueda llegar a ser papa? ¿Que va a poder oficiar misa? ¿Por qué hoy día, en este momento histórico, los papas y los sacerdotes siguen siendo solo hombres, cuando la mujer puede tener una vocación y ser brillante, maravillosa, teóloga? Hay grandes teólogas de la historia. ¿Por qué? ¿Tú crees que la historia va a cambiar y un día la iglesia va a permitir? Yo creo que esta iglesia católica, apostólica y romana, no. Así de simple. Y no lo va a aceptar porque detrás de la iglesia se esconden muchas cosas que quizá en otra ocasión podemos conversar, Pedro. Pero esconden sabidurías y también esconden en el fondo un celo a la mujer. Tanto macho. Y mira, y uno tiene que decirlo con claridad. Dentro de la iglesia hay mucha homosexualidad. Yo no tengo nada con los homosexuales. Al contrario, tengo lleno de amigos homosexuales y nada. Pero también esa homosexualidad que está dentro de la iglesia y encriptada adentro, por su naturaleza le siente mucho celo contra la mujer. En consecuencia, yo no creo que realmente vayan a aceptar alguna vez a la mujer. Pero el año pasado estuve en una iglesia reformista
allá en Alemania, y la homilía la hacía una mujer. Entonces, por eso te digo, hay iglesias que la aceptan a la Yo mujer. estoy viendo una serie en la televisión ahora que se llama La Rabina. Por eso, Una chica joven que siente la vocación y se hace rabina también en un mundo bien machista. yo creo que la iglesia, mira, eso nos lleva a otra cosa, pero la iglesia tiene muchas cosas que aceptar también. Algo vamos a hablar quizá en otro capítulo sobre el misterio de Pedro. Pedro tenía muchos celos con María Magdalena. Eso incluso lo dejó patentado Leonardo da Vinci en La Última Cena. Entonces, yo creo que detrás de toda esta cosa de la iglesia y detrás de tanto hombre dentro de la iglesia, hay un celo contra la mujer. Y por eso se le ha menospreciado y le ha costado muchísimo avanzar. De hecho, los progresos de la mujer no han sido gracias a la iglesia, han sido oponiéndose a la iglesia. Y eso es así es la historia, Pedro. Por lo Así tanto, la papisa Juana, un buen ejemplo de que la mujer puede llegar incluso a ser papa. Bueno, para los que se están recién incorporando, estamos con el doctor Faila hablando de un suceso, de una leyenda que incomoda a la iglesia que se llama la papisa Juana. Y para eso vamos a ver un video si ustedes recién se están incorporando. ¿Una mujer fue papa? En el siglo IX, una mujer disfrazada de hombre llegó a ocupar el trono papal en el Vaticano. Juana demostró una inteligencia que sobresalía del resto, pero por las restricciones impuestas a las mujeres en aquella época, no tenía derecho a una educación formal. Así que decidió disfrazarse de hombre y adoptar el nombre de Juan Anglicus. Bajo esta identidad masculina, ingresó en un monasterio, donde destacó por su erudición y habilidades en filosofía. Con el tiempo comenzó a ascender, ganándose el respeto de sus colegas y superiores. Todo parecía perfecto hasta que Juana entró en labor de parto frente a la multitud, revelando su verdadero género. El escándalo fue monumental y se dice que fue ejecutada en el acto, su nombre borrado de los registros, y la iglesia hasta hoy en día asegura que todo esto es solo una leyenda. Pero ¿por qué tantas crónicas medievales mencionan esta historia? Quizá la verdad sobre la papisa Juana sea uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. ¿Tú qué crees? ¿Leyenda o conspiración? ¿Tú qué crees, Cristian? ¿Leyenda o verdad oculta o conspiración? Yo creo que es una historia legendaria y de que esta papisa sí existió. Y Yo también creo. ¿Por qué? Porque también uno tiene que decirlo. Después de este escándalo, uno al leer los documentos, las crónicas de la época, incluso, que yo los tengo en los archivos, hay un intento de acallar todo esto que ocurrió. O sea, hubo una modificación después, es decir, se alteraron los escritos, hubo manipulación también de lo que fue el legado de Benedicto, porque la papisa habría sido o Benedicto III o Juan VIII. Entonces, hubo un intento de borrar, de sepultar ese episodio de la cristiandad en el siglo IX. Entonces, cuando uno ve si el río suena es porque piedras trae. Claro. Entonces, se hizo un escándalo posterior. O sea, está registrado que después en las crónicas de la época el papado cambió, el papado hizo algo, borró ese 1800, o sea, el 855 al 857, como que lo anduvo borrando, nadie sabe nada y dice que es leyenda. Pero es muy posible que haya sido una historia verdadera, ese es el asunto. Y que bueno, va a pertenece quedar a ahí un estos poco misterios. en el misterio. Misterios del Vaticano. Y si ella quedó embarazada, ¿de quién dijiste? De un embajador. Si mal no recuerdo, el embajador de Sajonia habría quedado embarazada. Pero fíjate tú lo que Sé si que es- ella tuvo ese cómplice. Claro, ¿y qué es lo que sucede también? Fíjate tú que no solamente es lapidada y asesinada, sino que también su hijo.
también desaparece. Desaparece, y lo más posible es que le hayan cortado la cabeza, o sea, que lo hayan... Entonces, fíjate tú la crueldad, si esto es así. Es decir, sea lo que sea, una mujer está pariendo, bueno, era el Papa, escándalo, la matan ahí mismo, y después hacen desaparecer al hijo. Hay otra teoría también de que la encierran como en un calabozo, pero el hijo sí lo crían los curas y pertenece al clérigo. Otra teoría. No. Otra teoría, sí, pero según al menos lo que más pesa dentro de las narraciones, que los asesinaron. Sí, no iban a permitir un sucesor. Imagínate un papa bastardo, que haya... Bastardo, ¿no? Claro que sí. Y muchas veces también en aquellos tiempos los papas se elegían también, eran prácticamente sucesores unos de otros. Se elegían, se arreglaban las cosas, no era tan democrático. Tan transparente la elección. Claro que sí. Entonces también te muestra una época de una cristiandad muy cruel también. Muy oscura. Muy dura, ciertamente, contra la mujer. Pero la enseñanza, como te lo decía, yo creo que es revelar la capacidad, la potencialidad de la mujer en igualdad gemelar con él. Yo creo que eso es lo que uno tiene que aprender. Si esto fue o no cierto, siempre va a quedar en el misterio, porque uno dice, mira, están las crónicas. Muchas crónicas hablan de esta leyenda, pero la iglesia te dice que es falsa. Pero dicen que en la Catedral de Siena había una estatua y que decían que era la papisa Johanna, pero desapareció también. Desapareció. Pero otro rasgo que quedó también en los arcanos mayores del tarot, que son símbolos universales, hay una carta que se llama la papisa. Efectivamente. ¿Y qué significa la papisa, Pedro? Misterio. Un misterio. Ahí está. Hay un misterio detrás. Y los misterios, siempre uno tiene que decir, el misterio es una experiencia que te convierte. Es decir, imagínate reconocer esto. Debiese a uno traerle una conversión interna. Hacia eso apuntan los misterios, no solamente a algo oculto, sino que a una transformación interna para mayor conciencia. Entonces, la papisa Juana, yo creo que es muy importante hoy día. Muy ¿Por importante. qué? Porque hoy día estamos en esta época, tú más que yo lo sabes, de que la mujer viene a equilibrar la energía masculina y viene a complementarla, porque el macho, solamente el machismo, sumamente destructor, violento, le gusta la guerra, etc. En consecuencia, la mujer hoy día tiene que tomar un rol importante, y aunque nunca lo vamos a saber ciertamente, esta historia nos deja ese misterio que nos puede convertir. Bueno, una tarde maravillosa hablando de la papisa Juana. La última verdad, la conclusión, la tiene usted en su casa. Y ahora vamos a hablar de otro misterio maravilloso que se está concretando, que es el viaje que va a hacer el Dr. File a Egipto. Cuéntanos un poquito de este viaje de los enigmas de Egipto. Sí, vamos a realizar en julio de este año la ruta de los grandes enigmas de Egipto. La voy a guiar yo, así que todos invitados a inscribirse, a participar de este viaje a Egipto, hacia los misterios de Egipto. Toda la información ahí en ufstravel.cl, donde, vamos a penetrar en eso, en los secretos de Egipto, en los jeroglíficos más desconocidos. Vamos a ver cosas que pocas personas se atreverían a imaginar, pero estando en terreno, así que todos invitados. Muy bien, yo voy a hablar con el gerente del canal, a ver si todos en equipo vamos a acompañar al Dr. File a esta gira. ¿Le gustó el tema de hoy? Fascinante, ¿no es cierto? Muchas gracias, Dr. File, por acompañarnos, por entregarnos tu sabiduría. Y ahí está el Instagram de su academia, donde pueden informarse de todas las enseñanzas, del viaje místico, de todas las plantas,
todo lo que el Dr. Fay entrega con generosidad de sus archivos. Gracias, Dr. Fay, gracias a ustedes que nos abrieron la puerta al mundo extraordinario.